Gloria a Dios, hermano, Dios me los bendiga. Aquí estamos listos para el estudio bíblico de esta noche. Continuamos con el tema de los héroes en la sección de los seguidores. Y hoy estamos en el último estudio del grupo de los seguidores. Vamos a estar hablando, como ven acá en pantalla, de Pedro. ¿Okay? Así que vamos a hablar de Pedro en este día. Ya la semana que viene empezamos con el último grupo dentro de los héroes, se llama los líderes. ¿Okay? Y vamos a comenzar con Esteban. Eso será el martes que viene, Dios mediante. Amén. Así que vamos a comenzar con Pedro, en el nombre de Jesús. Así que vamos a estar en los capítulos 18 y capítulo 21 de Juan, del Evangelio de Juan. Amén, para ir a través del tema. ¿Ok? Y como usted sabe, ¿verdad? Hay muchos programas de televisión que dicen Disaster Restaurant, Disaster Homes o qué sé yo qué cosa. Y básicamente en un programa que lo que dura es 1 hora, usted ve que ellos dicen, sí, aquí estuvimos como 10 y medio y restauramos esta casa, y lo cual eso, usted sabe que eso no es verdad, porque no hay forma de hacerlo así. A veces hay cosas que hay pinturas que se tardan un día entero en secar, hay yesos que se tardan un montón de tiempo, pero ellos le ponen, ¿verdad?, ese tipo de cosas, pero la intención siempre es restaurar, ¿verdad? Algo que está bien embaratado, como uno dice, que necesita mucho taller, pues qué tremendo, ¿verdad?, cuando se puede restaurar, cuando se arregla una pared, cuando se arregla un techo, una casa que está vieja ya y necesita, ¿verdad?, restauración de muchas áreas, pues, ¿verdad?, es un gozo poderla restaurar, pero poderla restaurar siempre que se pueda restaurar, ¿verdad? En muchas ocasiones hay veces que uno dice, es mejor casi tumbarla y hacerle nueva, ¿verdad? Pero hablando en el término de restaurar algo, siempre es bien regocijante el poderlo hacer, ¿ok? Muchas veces hay una transformación, porque dice, mira, como estaba esta parte antes, a veces se le enseñan que estaba, pues, se veía feo, y de momento, pues, ¿verdad?, con todo el trabajo, el esfuerzo, la creatividad y las ideas y el talento, pues mira, se hizo en algo bastante, ¿verdad?, muchísimo mejor. Como aquí, mire, por ejemplo, aquí teníamos la cortina, nada malo con la cortina, esa cortina la hizo la hermanita Úrsula hace un tiempo, ¿verdad? Pues, pero la cortina tenía su tiempo. Pero oye, vale la pena como que arreglarlo, y detrás de la cortina pues estaban unas ventanas que estaban más para allá que para acá. Y digo, oye, pues surgió la idea, ¿verdad?, de hacerse esta restauración, y se hizo y se ve muy bien. Entonces se le añade la luz, la cruz iluminada, y se ve muy bien. Se restauró, ¿verdad?, el área de aquí del altar de la iglesia, y se ve muy bien. Así que, como vamos a estar hablando de restauraciones, pues no todas, obviamente no todas las restauraciones pues son necesariamente de cosas físicas, ¿verdad? Vamos a estar hablando de una restauración personal, en el caso de Pedro hoy, ¿ok? Pero cuando la gente se restaura también, ¿verdad?, quizás podemos conocer, o quizás hasta nosotros mismos fuimos uno de esos casos, ¿verdad?, donde necesitábamos ser restaurados, y posiblemente quizás era un caso que las personas decían, pero no sé qué es lo que hay que restaurar, o que tú tienes que restaurarte, así tú te ves lo más bien, pero en el sentido, ¿verdad?, del todo de la persona, nuestra vida, nuestra alma, la razón de ser, quizás cosas que son físicas también, ¿ok? Pero en el caso de Pedro, como vamos a ver hoy, la restauración era una restauración espiritual, ¿ok? Así que también puede haber restauración de relaciones. O sea, muchas veces hay familias que están separadas, que no son funcionales, familia extendida que no, por alguna razón, asuntos del pasado, pues no se llevan, ¿verdad? El Señor, el tema de hoy, ha provisto para que sea sobre las relaciones también. Obviamente había una relación de Pedro que necesita restaurarse con Jesús. Amén. Así que, aun cuando en el sentido, si no se hubiera restaurado la relación de Pedro con Jesús, el Señor seguía siendo Señor, Jesús seguía siendo Jesús, pero Pedro hubiera estado completamente perdido. Amén. Así que yo entiendo que esa es la más importante de todas las restauraciones, más allá de los edificios, más allá inclusive de las relaciones interpersonales. ¿Okay? Tiene que ver con la restauración de nuestra alma,
de la paz con el Señor, con nuestro Creador. Y ese es el enfoque de lo que vamos a estar viendo hoy. Pues hablando de Pedro, ¿verdad? Todos le conocemos a Pedro. Usted sabe quién es Pedro por el gorrito que es como amarillo y rojo, ¿verdad? Y la túnica que es azul. En todas estas reseñas, casi todas las imágenes pues lo pintan así. El contexto de lo que vamos a estar viendo hoy es el contexto principal es de la negación de Pedro. ¿Okay? Cuando Pedro estaba bien seguro de que él iba a estar firme con el Señor y que lo que el Señor decía que iba a pasar no era lo que iba a pasar, sino que él iba a estar firme, aun cuando el Señor le hubiera dicho que él sabía, no iba a estar firme. ¿Okay? Pedro lo rechazó, no lo creyó, pero cuando sucedió, porque lo que dice el Señor siempre va a suceder, ¿ok? Quedó completamente destrozado Pedro. Imagínense, él que había dicho, yo, ¿verdad? Aunque todos volvieran atrás, ¿verdad? Yo no te dejaré, yo no te negaré. Aunque todos te negaren, yo no te voy a negar. Y sucedió, ¿verdad? Completamente lo opuesto. Imagínense el corazón de Pedro cómo estaba. Tendría muchas dudas, muchas incógnitas. ¿Será? ¿Me quedaré yo así? ¿Tendré esperanza? ¿Podré encontrar perdón? ¿O he cometido lo que ya no se puede perdonar? Y todo ese tipo de cosas estarían pasando por la mente de Pedro. Especialmente cuando el Señor sí resucitó como Él había dicho. Amén. Así que vamos a estar empezando, ¿verdad? Con ese enfoque. Es bien importante entonces que nos enfoquemos en Pedro, ¿verdad? Podemos decir, pobre Pedro. Porque nosotros muchas veces, ¿verdad? Cuando nosotros vemos personajes bíblicos, siempre tenemos que tener mucho cuidado de no ser demasiado severos con ellos. ¿Ok? Porque lo vemos a la distancia. Muchas veces decimos, ese es Jonás. Ay, bendito, pero Jonás no encontró algo mejor que hacer. Pero cuando uno empieza a encontrarse y a estudiar y a ver el contexto de Jonás, pues no era que era excusable lo que él hizo, pero uno puede empezar a entender un poco más. Amén. Porque fue así. En el caso de Pedro también, ¿verdad? Y todas estas cosas pues las vamos a poder entender desde el punto de vista de este contexto. Tomás, pues también pudimos ver que no era justificable, pero era entendible la duda que tenía Tomás. Y entonces empezamos a cambiar el entendimiento de Tomás. Empezamos con Tomás, ver para creer, y después vimos a Tomás como que era una persona responsable y confiable. ¿Va viendo? Porque uno se fija en lo que realmente está en la Biblia. Por eso es que es importante no tanto oír lo que dicen los folclóricos por ahí acerca de la Biblia. Los folclóricos dicen, Jeremías, el profeta llorón. Usted recuerda, pero lo menos que era llorón. Tomás, ver para creer. ¿Por qué? Porque en el asunto folclórico, y vamos a decir así, el estudio superficial, si se le llama así, de la Biblia, siempre es bien fácil ponerle como que una característica a cada persona. Cuando en realidad, si vamos a la profundidad, entendemos que muchas veces es completamente contrario a lo que la gente dice. ¿Cuál es el beneficio de restaurar cosas? Como casas, como los autos. ¿Usted ha tomado alguna vez, uno dice, mira, este tiesto de metal, tomoso, como diríamos nosotros, no es la palabra correcta, pero diríamos, está podrido. Bueno, en realidad el metal no se pudre, pero está podrido, ¿usted sabe lo que quiere decir? Y usted coge y lo lija, le pasa primer, le pasa pintura, y después dice, quedó nuevo, ¿verdad? Explíqueme ese sentimiento. Cambia la cosa, ¿verdad? ¿Por qué cambia? ¿Por qué cambia? Su sentimiento respecto a lo que usted restauró, ¿cómo cambia? Así mismo, estaba de botar, pero ya no. ¿Por qué ya no? ¿Y qué usted cree de las restauraciones, ¿verdad? Acerca de la facilidad, la complejidad? Hay unas que son más difíciles que otras, ¿verdad? Hay cosas que a lo mejor te las cogen nada más y le metes pintura de spray y le lava la cara, pero hay otras que son más complicadas, ¿verdad que sí? Sí, manita Rosana. Bueno, un ejemplo es cuando yo estuve ahora allá en Cagua, estaba restaurando un cuarto porque se le había llenado de comején. Entonces, mi hija no me había dicho nada. Y pues fue una persona a fumigar. Y después que fumigó tuvimos que esperar como 4 o 5 días para yo poder ir a limpiar. Y después de limpiar, pues tuve que pintar.
y acomodarlo todo, pues ahora el cuarto sirve para yo poder dormir cuando vaya. O sea que lo restauré y ahora pues es funcional. O sea que antes no servía y ahora sí sirve. Se metió el comején, la hormiga de tierra, como llaman. Terrible eso. Y a veces se mete de un día para otro. Muchas veces, ¿verdad? Como algunos hermanitos acá recordarán. Una vez pasó, nos estábamos congregados antes en un cuarto. Nos fuimos un domingo y cuando llegamos un martes para el estudio bíblico, la hormiga de tierra se había apoderado de un cuarto y se estaba comiendo la tabla, las cartones. Pero una cosa que metía miedo por todos lados, por todo. Terrible. Pero qué satisfacción, ¿verdad? Cuando uno restaura y pone las cosas funcionales otra vez. Amén. Hay personas que restauran autos. Hay un amigo que yo conozco que hace como 20 años está restaurando un Volkswagen y no acaba de restaurarlo. Pero yo me refiero más bien a empezar algo y terminarlo. ¿Ok? Porque hay una satisfacción en restaurar las cosas. Muchas veces trae recuerdos de tiempos, ¿verdad? Más antiguos. Inclusive cuando restauramos quizás algo que no nos pertenecía a nosotros, sino pertenecía a nuestros papás, a nuestros abuelos, a nuestros bisabuelos. Pues usted dice, wow, como que casi me imaginaría estar en esa época, ¿verdad? Así que hay un valor sentimental pero hay un valor real en restaurar las cosas, ¿ok? Así que estamos hablando de restaurar objetos, pero ¿en qué forma es similar restaurar las personas? Estamos diciendo que lo que no servía, ahora sirve, ¿verdad? Lo que estaba de botar, como decía la hermana Natalia, ahora ya no, ahora es algo preciado, ¿verdad? Cambia ese aspecto con respecto a la gente, si restaurando vidas. Y si comparamos la importancia, es mucho más importante, infinitamente más importante restaurar las vidas que restaurar las cosas. Maita Úrsula. Sí, la restauración de un objeto, pues es físico más bien, para Sí. que se vea bonito, para que dure más, ¿verdad? Porque se repara un poco y entonces pues dura quizás 10 años más o 5 años más o algo. Pero la restauración de una persona, pues es más lo espiritual, lo interior. Sí. Y pues cambia su forma de pensar cuando ya ha sido restaurada, pues especialmente por Cristo, ¿verdad? Amén. Pues cambia la forma de pensar de la persona, cambia su interior, todo eso. Y Amén. claro, pues al tener felicidad interna y gozo, pues se va a reflejar en su cara, ¿verdad? Quizás se le va a ver la tristeza de los ojos y eso, sino que va a cambiar también. Cambia todo, exactamente, muy de acuerdo. Así que estamos todos de acuerdo que es mucho más importante que restaurar objetos, que es tremendo, restaurar las personas, amén. ¿Qué puede restaurar? Porque una relación se puede restaurar, ¿verdad? De una manera humana. Pero la restauración del alma no se puede hacer con métodos humanos, solamente Cristo la puede hacer. Así que acercándonos al caso de Pedro, para enfocarnos en Pedro de ahora en adelante, tenemos que estar claros que Pedro como tal necesitaba una restauración del alma. Pedro estaba de botar, como diría la hermanita Natalia. ¿Por qué? Porque él mismo se consideraría a sí mismo, se consideraría una basura, se consideraría desechable, porque no se había mantenido fiel al Señor. ¿Okay? Vamos a ver el contexto de todo para entonces ir al detalle. Amén. Bien importante. Así que vamos a estar hablando de Pedro. Si usted recuerda el capítulo 21, verso 17, la parte clave dice, le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Más adelante tenemos que hacer una aclaración, ¿verdad? Porque hay amor y hay amor. Tenemos que explicar bien el contexto para entender bien lo que estaba queriendo decir el Señor Jesús. Y lo hemos reseñado, yo creo que usted ya lo conoce también, pero a beneficio de los otros que están escuchando el estudio, pero lo vamos a aclarar. ¿Qué sabemos sobre Pedro? ¿Okay? Sabemos que era uno de los primeros discípulos de Jesús, uno de los 12 apóstoles. Cuando decían, y estaban los 12, Pedro era uno de los 12. ¿Okay? Pedro, nombre de Pedro como tal, ese sobrenombre, porque la Biblia llama el que tenía por sobrenombre Pedro, o sea que había un nombre adicional que le llamaban, que se llamaba Pedro. Ese nombre es de origen griego, que viene de Petros. Petros es piedra. ¿Okay?
se aduce, ¿verdad?, que Petros es una piedra de menor tamaño, ¿ok? En la escritura se le llama Simón, ese es su nombre griego, Shimón, ¿ok? Shimón es prácticamente la misma raíz que Simeón, se conoce a Simeón, ¿verdad? Pues Simeón, el nombre lo que quiere decir es, él ha escuchado. También tenía otro nombre por el cual se le llamaba Cefas. Usted lo dice que el Señor le llama Cefas en arameo y es roca, ¿ok? Cefas, roca, Petros, piedra, y Simeón, él ha escuchado. Podemos decir, esa piedra escuchó. Quizá le podríamos decir, ¿verdad? ¿Ok? Era hermano de Andrés. Andrés fue que le llevó a Cristo. Amén. Y era hijo de Juan, ¿verdad? O Jonás, depende de la raíz, ¿verdad? Porque en ocasiones, aquí como en el verso 17, capítulo 21, el Señor le llama Simón, hijo de Jonás, ¿verdad? Pero el papá se llamaba Juan, el papá que era bien cerca, ¿verdad? Así la raíz, depende de cómo se traduzca. Ese era el nombre de su papá, ¿ok? El nombre de la mamá, pues no la conocemos. El nombre de la suegra de Pedro tampoco la conocemos, pero sale, ¿verdad?, más adelante en los Hechos. Era pescador de oficio de peces, como tal, hasta que Jesús lo llamó como discípulo para que fuera pescador de hombres, amén. Estaba casado, pero no se menciona si tenía hijos. Se sabe que era casado porque tenía suegra, ¿ok? Su pueblo natal era Betsaida, pero luego vivía en Capernaum. Capernaum está en la orilla del mar de Galilea, al norte. Betsaida, un poquito más para arriba. Es como decir, la base Raimi, Capernaum, y Betsaida es San Antonio. Está, qué sé yo, cuánto, milla y media más para abajo, ahí al lado. Felipe era de Betsaida también. ¿Okay? De hecho, hace poco, ¿verdad? Nota arqueológica, se estaba tratando de buscar dónde era que estaba Betsaida. Y entonces buscando, no encontraban. Hace como 5 o 6 años encontraron las ruinas de Betsaida. Y más o menos por el mismo tiempo las ruinas de Magdala, de donde era María, la de Magdala, María Magdalena. ¿Ok? Así que esos sitios todavía no se pueden visitar porque están, pues, los arqueólogos están excavando y todo. Pero pues, Betsaida no es que era pues, un grupito de 10 o 12 casas. Capernaum eran 20, 25, 30 familias, eran lugares bien pequeños en esos tiempos. ¿Ok? Se entiende, ¿verdad?, según la tradición, que Pedro murió como mártir en Roma durante la persecución de Nerón. ¿Ok? La tradición sostiene, ¿verdad?, que él pidió ser crucificado boca abajo, con la cabeza para abajo. ¿Ok? Y esa es la tradición que se tiene. Decimos tradición porque es que no está documentado en ningún lado, pero la tradición concuerda de que así fue que él murió. Amén. Durante la persecución de Nerón César. ¿Ok? Más adelante, pues, vamos a tener otras reseñas que están en el vídeo. Manito Héctor. Antes de que se vaya de Sí. la transparencia, Sí. apacienta mis ovejas. Ajá. Sí. ¿Qué quiere decir? Apacienta. O quiere decir muchas cosas. Lo primero quiere decir exactamente lo que dice ahí. Apacentar es cuidar y llevar las ovejas a comer y beber. Otra cosa importante es que las ovejas son del Señor, pero el Señor se las delega a Pedro y nos las delega a nosotros también para apacentarlas. Amén. Las ovejas es un animal que hay que llevar a apacentar, porque hay que llevarlo a comer, porque es como que no tiene un sentido de dirección dónde están las cosas, para que usted vea cómo es esto, ¿verdad? Yo creo que el Señor lo creó adrede y usó esa ilustración adrede para eso mismo. Por eso es que cuando vemos en el Salmo 23 la estampa del pastor, es que el pastor es el que la lleva a los lugares de delicados pastos, porque ella no sabe dónde hay pastos, ni mucho menos delicados, así que el pastor es el que la lleva a las aguas de reposo, no a los sitios donde está el agua caída, el agua así brusca, ¿verdad? Todo ese cuidado se lo daba el pastor. Apacentar fue la encomienda que el Señor, vamos a ver más adelante cuando veamos esa porción, que el Señor le dejó a Pedro.
La demostración del amor de Pedro hacia Jesús era en función de cómo él iba a apacentar las ovejas del Señor. Amén. Bien importante. Hay mucho significado detrás de ello, y otra cosa que podemos entender es que implica ahora un poquito más rough. Es Pedro, lo importante no eres tú, lo importante son las ovejas. ¿Okay? Para uno empezar a, como dice, a ubicarse, a posicionarse. Pero más adelante, cuando vayamos allí, vamos a hablar sobre ello. Amén. Contexto, ya usted conoce esta parte, cambié la vista un poco, ¿verdad? Para irnos un poquito más adelante. La historia que está hoy no ocurre en el año 50, 60 ni nada. Ocurre básicamente en el año, ¿verdad? 33 después de Cristo más o menos. Pero si nos proyectamos al futuro, ¿verdad? Porque estamos hablando qué pasó con Pedro y todo, pues vemos que quizá ya unos 17 años después de la historia que estamos viendo hoy, es que ocurren los viajes misioneros de Pablo, se escriben los evangelios, ¿okay? Para el tiempo que esta historia está ocurriendo, pues el evangelio no estaba escrito porque la historia estaba ocurriendo. Pero ya básicamente 20 y pico de años después, 25 a 30 años después, ya, es verdad, se habían dado los apóstoles o otros hermanos a escribir los evangelios. ¿Okay? Más adelante, ¿verdad? Prácticamente 25 años después, arrestan a Pablo en Jerusalén y lo envían a Roma. ¿Okay? Pablo estuvo arrestado en Roma por lo menos por 2 años, ¿verdad? Entre el año 61 y 62. Jacobo fue muerto en Jerusalén, ¿ok? Por uno de estos Herodes allá. Hubo el gran incendio de Roma, usted conoce esto en los libros de historia, ¿verdad? Usted estudiaba la Grecia y Roma en la escuela. Le decían el incendio de Roma, que Nerón le echó la culpa a los cristianos. Y más bien todo el mundo está de acuerdo, especialmente cada vez que usted lee la revisión de la historia, evaluando las cosas, todo el mundo está casi convencido de que fue Nerón mismo que mandó a pegarle fuego para poder construir unas cosas que él quería construir en un área, ¿verdad? Más o menos para ese tiempo, ¿verdad? En el reinado de Nerón, Pedro murió en Roma y posiblemente el año siguiente o el mismo año murió el hermano Pablo. ¿Ok? Para esos tiempos, ¿verdad? Tiempos tormentosos, cuando se estaba estableciendo el evangelio, pues de alguna forma el Señor dispuso, ¿verdad? Que esto, vamos a decir así, estos baluartes, estos pilares de la iglesia, ¿verdad? Los apóstoles como tal, pues muchos de ellos padecieran y murieran, unos más temprano que otros. Y lo mismo pasó con la segunda generación, o sea, los que llamamos los patrísticos, o sea, los padres de la iglesia, los alumnos de los apóstoles, ¿verdad? Como Juan Crisóstomo, como Ireneo, como Alejandro y otros más, ¿verdad? Que fueron los encargados a llevar la fe. Amén. Pues muchos de ellos también padecieron persecución. En esos primeros casi 300 años después de Cristo, era una persecución intensa. Okay. Y estoy seguro el Señor utilizó todo esto para cimentar la iglesia. Cada vez que perseguían la iglesia se esparcía más lejos el evangelio. Amén. Esto lo decimos porque los tiempos que nosotros estamos viviendo hoy son relativamente, por no decirlo, completamente serenos, especialmente en el país donde nos ha tocado vivir. ¿Okay? Pero tenemos que estar conscientes que esta situación no es así en todo lugar. Amén. Y si la Biblia dice que en los últimos tiempos, ¿verdad? Las cosas van a tornarse, dice como en los días de Noé, cuando todo el mundo estaba haciendo de aquí para allá, caminando, la ciencia aumentando y cada cual haciendo lo que le venía en gana. Amén. Pero siempre lo importante es, estemos o no en dificultad, en el momento que estemos, el Señor está con nosotros. Amén. Así que, hablando un poquito de Pedro, Andrés era el hermano de Pedro. ¿Ok? Y Andrés fue quien lo presentó a Jesús. Vente, hemos escuchado y encontramos aquel de que hablaban los profetas, del que habló Moisés, el Mesías. ¿Ok? Así que Jesús llamó a tanto a Andrés como a Pedro a ser sus discípulos mientras ellos trabajaban, ellos tenían trabajo en su oficio de pesca. Eso quiere decir muchas cosas. El Señor llama a los que están ocupados. Hay que meditar largamente sobre eso, ¿verdad? Porque el Señor llama a los que están ocupados para ocuparlos más. Amén. Y eso es bueno. También Pedro eventualmente se convirtió en un líder principal y en el portavoz de los discípulos,
Que ahí siempre cuando Pedro hablaba a nombre de los discípulos, y después se hizo portavoz de la iglesia, lo vemos en los Hechos. Él dice, esto es lo que está pasando, y esto es lo que vamos a hacer, y esto es lo que vamos a decir. Y Pedro era el líder, ¿verdad? En ese momento de la iglesia que estaba en Jerusalén. Bien importante. Amén. Hay que tomar en cuenta, ¿verdad?, de dónde era Pedro. Pedro venía de Galilea. Pedro era un jíbaro de Galilea. ¿Sí? En una ocasión, no sé si es capítulo 3, capítulo 4, cuando veían los fariseos cómo con la cordura y la sabiduría y el poder de Dios con que Pedro y Juan hablaban, y los otros decían, idiotai agramatoi le llamaban. ¿Qué eran? Eran unos idiotas analfabetas. O sea, esta gente son esta gente que no tiene cultura, que no tiene educación, son analfabetas, dice, pero eso es lo que decían ellos. ¿Cómo es posible que ellos estén tan cuerdos? Y no solamente eso, que se atrevan a hablar y que todo lo que hablaba era contundente, pues el poder de Dios transforma las personas. Amén. Muy audaz en su fe, ¿verdad? Bien arrojado, bien decidido, ¿ok? Pero también en muchas ocasiones titubeó, como que se estaba extendiendo más allá de donde él podía llegar, ¿verdad? Pero eso no restaba, ¿verdad?, su deseo de agradar al Señor, su arrojo, ¿verdad?, agradar al Señor. Por ejemplo, en una ocasión cuando el Señor le dijo, quedaos aquí y orad, porque voy un poquito más allá a orar, cuando estaban en el huerto de Getsemaní, la noche que fue entregado al Señor, Pedro, Jacobo y Juan, pues se quedaron dormidos los tres. No podéis ni haber velado una sola hora. Y aquí vemos la estampa cuando el Señor llegaba así, dormido, angustiado, el Señor llorando y sufriendo por nosotros, amén. Y ellos estaban dormidos, ¿ok? En 3 ocasiones, ¿verdad?, negó conocer a Jesús. Ese es el contexto de lo que vamos a estar viendo hoy. Y y en ocasiones, ¿verdad?, dentro de los errores, ¿verdad?, que fueron luego corregidos, pues él se mostraba un poquito renuente a tener comunión con los gentiles, o sea, los cristianos que eran gentiles. En una ocasión, pues, dice Pablo, le resistí cara a cara porque era de condenar, porque cuando venían los cristianos que eran de verdad de ascendencia judía, él estaba, bueno, esa cosa, y mientras los judíos no venían, era panita de los gentiles, pero cuando venían los judíos, entonces le sacaba el cuerpo a los gentiles, y Pablo los regañó, ¿ok?, porque eso no podía ser así. Eso tiene nombre, ¿verdad? ¿Cómo se llama eso? Hipocresía. Hay que tener cuidado. El Señor Jesús resucitado fue el que restauró a Pedro. Ese es el tema que vamos a estar viendo hoy cuando vayamos al capítulo 21 de Juan. Amén. Y lo puso en una posición de liderazgo. ¿Para qué? Para que él liderara a la iglesia. No sin antes haber confirmado el amor que Pedro le debía tener y la devoción y el compromiso de Pedro. ¿Ok? Ni corto ni perezoso, seguido de ello, en cuanto fue dado el Espíritu Santo a la iglesia, ese mismo día Pedro predicó el sermón de Pentecostés, donde se convirtieron por lo menos 3,000 personas. Ellos dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Okay? Que dijeron, esta gente no es tan borracho, sino que esto fue lo que dijo el profeta Joel. En los últimos días el Señor derramaría su espíritu sobre toda carne. ¿Se recuerdan el prejuicio que tenía en cierta forma Pedro? No en cierta forma, Pedro tenía un prejuicio contra los gentiles. Y le tocó, ¿verdad?, como prueba de su transformación, ir a predicarle a la casa, a domicilio, a un gentil. Y eso es lo que vemos en el caso cuando fue en Hechos capítulo 10 a predicarle al centurión allá en Cesarea. El Señor lo mandó directamente a domicilio, ¿okay? Y allí él se maravilló, tanto él como los que andaban con Pedro, de que el Señor también hubiera llamado a arrepentimiento y a bendición y que le diera el Espíritu Santo aún a los gentiles. Y no solamente a los gentiles, porque gentil podía ser un samaritano que era más o menos pariente, pero un romano, y encima de eso un centurión romano, era algo completamente inusitado para Pedro, lo cual demostraba que Dios
murió para todo el mundo, para salvar a todo el mundo. Oye, hay gente todavía ahí que se ponen hoy a tergiversar la doctrina y dice que Cristo murió, sí, pero Cristo murió por los que se iban a salvar, no por los que no se iban a salvar. Y yo digo, pero ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Pues si la Biblia dice que por todos murió, para que los que viven ya no vivan para ellos, sino vivan para aquel que murió y resucitó por ellos. Pero eso es que lo dice la Biblia. Pero hay personas que se entretienen con el asunto de las minuciosidades y las tonterías y se sienten como orgullosos, inventando falacias. Amén. Aquí es claro que el Señor murió por todos. El que no cree en el Señor, él se lo pierde. Él o ella se lo pierde. Amén. Literalmente hablando. Y también al Idiotaya Gramatoi se le dio que escribieran 2 epístolas del Nuevo Testamento, 1 y 2 de Pedro, que instruyan a los creyentes sobre cómo vivir como pueblo de Dios en un mundo que es del diablo. ¿Ok? Bien importante. Así que, ¿cuán lejos llegó Pedro siendo un varón, ¿verdad? Como cualquier otro allá en Galilea, hasta que se encontró con Cristo? Cuando uno se encuentra con Cristo, el Señor transforma a uno, amén, para la gloria de Él. Amén, y lo vamos a ver hoy, ¿verdad? Parte de ese proceso transformador del Señor es la intención de lo que vamos a ver ahora. Así que vamos allá y vamos a ver el vídeo que nos va a dar un poquito más de detalles sobre Pedro. Amén. Creo que hay un hermanito, un momentito por ahí. La historia de Pedro comienza como la historia de Simón, el hijo del desconocido Jonás o Juan. Jonás es arameo y Juan su equivalente en griego. Pedro vivió en Galilea con su esposa en la aldea de Capernaum. Hablaba como galileo, pues en el arameo de Simón había un gangueo típico de la región. Como muchos otros judíos alrededor del mar de Galilea, Simón y su hermano Andrés eran pescadores con poca educación. La salida de Simón de la oscuridad de Galilea comenzó cuando su hermano Andrés, un discípulo de Juan el Bautista, reconoció a Jesús como el Mesías. De inmediato, Andrés trajo a Simón a Jesús. Jesús le dio el apodo arameo de Cefas, que significa roca, para indicar no solo la fe de Simón, sino el papel primordial que Simón tendría entre los 12. De la traducción griega de su apodo viene la palabra Petros o Pedro. El nombre cuenta con cierta ironía, ya que el temperamento de Pedro revela que era todo menos una roca, sobre todo al principio de su vida como un discípulo. Un encuentro posterior ocurrió cuando Pedro y Andrés pescaban y Jesús caminó a lo largo de la orilla del mar de Galilea. Jesús les dio una petición específica a seguirlo, pues los haría pescadores de hombres. De inmediato los hermanos dejaron sus redes atrás y todo lo demás para seguir a Jesús. Pedro pronto se colocó como el más prominente de los 12 apóstoles. Sin excepción fue el vocero del grupo. Aún más, Pedro junto con Jacobo y Juan fueron parte del círculo íntimo que estuvo presente en la transfiguración de Jesús y su angustiosa oración en el jardín del Getsemaní antes de su crucifixión. Finalmente, el nombre de Pedro aparece primero en la lista de los 12. El lugar de Pedro como vocero, representante y líder de los 12 es un hecho seguro. En este sentido, Pedro vivió a la expectativa de su nombre como la roca.
Desafortunadamente, su inmadurez e inconsistencia continuaron saliendo a la superficie. El intercambio entre Jesús y Pedro en Cesarea de Filipo revela en una escena la naturaleza volátil de la fe y el temperamento de Pedro. Jesús trató de que sus discípulos entendieran su verdadera identidad y preguntó: ¿quién dicen los hombres que soy? Pedro respondió con un momento de increíble claridad: tú eres el Cristo. Solo Mateo añade la declaración de Jesús sobre el papel que Pedro tendría en el establecimiento y crecimiento de la iglesia. Tú eres Pedro o Petros, y sobre esta roca, Petra, edificaré mi iglesia. Petros se refiere a una piedra o roca específica, mientras que Petra se refiere a un lecho de roca o roca firme. Jesús, por lo tanto, indicó que Pedro sería vital en el desarrollo de la iglesia, pero Cristo mismo sería la piedra del ángulo. En la siguiente escena, Jesús anunció su inminente muerte. Pedro respondió y regañó a Jesús, reflejando su mala comprensión de la naturaleza de Jesús como el Mesías. Cristo respondió: quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. El evento en Cesarea de Filipo sirve como un microcosmos de la vida de Pedro. En un abrir y cerrar de ojos, Pedro podía ir de una fe y conocimiento de Jesús a incredulidad y ceguera. Las acciones de Pedro durante la Semana Santa proveen más percepción de un carácter muy alejado de la roca. Los 4 evangelios dan testimonio de la negación de Pedro durante el juicio judío de Jesús. En el contexto de la cena pascual, Jesús predijo la negación de Pedro. Pedro alardeó que jamás negaría a Jesús, incluso si eso implicaba dar su vida. Pero horas más tarde, vehementemente negó cualquier conexión con Jesús. Al oír que el gallo cantaba 2 veces, Pedro recordó las palabras de Jesús y, según dice el Evangelio, lloró amargamente. Marcos implica con firmeza el perdón de Pedro cuando el joven en la tumba instruyó a las mujeres: id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Una vez más, Jesús señaló a Pedro, esta vez para el anuncio de su resurrección y la seguridad de perdón y restauración. Una conversación después de la resurrección con Jesús resaltó y resultó en la restauración de Pedro a ser pastor de los seguidores de Jesús. Pedro fue todo menos consistente durante el ministerio de Jesús en Galilea, pero empezó a vivir a la altura de su llamado en los días después de la resurrección. En Hechos, Pedro mostró liderazgo desde el principio al guiar el proceso de elegir un reemplazo para Judas. Fue el predicador por excelencia tanto en el Pentecostés judío, cuando el Espíritu vino y 3,000 judíos se arrepintieron y creyeron, así como en la casa de Cornelio, cuando el Espíritu vino a una familia de gentiles. En el Concilio de Jerusalén, un momento climático en el desarrollo de la iglesia primitiva, Pedro proveyó el testimonio decisivo que llevó a Santiago a declarar que los gentiles eran libres de seguir a Jesús sin circuncidarse. Pedro también hizo señales y maravillas que son paralelas a los milagros de Jesús. Dios, obrando por medio de Simón Pedro y por el poder del Espíritu Santo, sanó a un hombre paralizado llamado Eneas que estaba sobre su lecho y resucitó a Tabita de los muertos. El mismo poder que obró en el ministerio de Jesús también obró en el de Pedro. La inconsistencia de la vida temprana de Pedro como discípulo empezó a desvanecerse. En sus epístolas, el apóstol Pablo proveyó poca información sobre Pedro, solo lo mencionó en 1 Corintios y Gálatas. En Gálatas, Pablo afirmó el papel de Pedro como el apóstol a los judíos y un pilar en la iglesia de Jerusalén. En cambio, Pablo habló sobre una confrontación pública que tuvo con Pedro en Antioquía. Al parecer, Pedro titubeó sobre su total aceptación de los creyentes gentiles y eligió no compartir la mesa con ellos.
por su miedo de ciertos hombres de la iglesia en Jerusalén que no estaban comprometidos con la misión a los gentiles. Pablo públicamente reprendió a Pedro por su hipocresía. En 1 Corintios, Pablo se refiere a Pedro en 4 ocasiones. En 1 Corintios 1 y 3, Pablo mencionó el partido de Cefas, así como el de Pablo, Apolos y Cristo. Pablo atribuyó la división a una mala comprensión fundamental del rol de liderazgo en la iglesia, sin intuir que Cefas hubiera animado dicho espíritu partidario. En 1 Corintios 9, Pablo empleó a Cefas como un ejemplo de un apóstol que ejercitó su derecho a tener una esposa, mientras que Pablo eligió no ejercer ese mismo derecho. Finalmente, Pablo indicó que el Jesús resucitado apareció primero a Cefas y luego a los otros. Cada una de las referencias de Pablo enfatiza la importancia del papel que Pedro jugó en la iglesia primitiva. Pedro es responsable de 2 libros en el Nuevo Testamento y probablemente contribuyó a un tercero. En 1 de Pedro se dirigió a creyentes que enfrentaban persecución por su fe, mientras sus lectores enfrentaban persecución física y aislamiento social. Pedro los animó a ser fuertes en su fe por el bien de su testimonio cristiano y por causa de su esperanza futura. Aquellos que sufrían por la justicia serían vindicados, siendo Cristo el ejemplo supremo. En estas palabras uno detecta madurez y fuerza de un hombre que entendía su papel como pastor y anciano a los líderes más jóvenes del movimiento expansivo de la cristiandad en Asia Menor. La referencia a la que está en Babilonia, un código para Roma, elegida juntamente con vosotros y Marcos, mi hijo, indica que Pedro estaba escribiendo desde Roma, probablemente en el 64 después de Cristo, durante la persecución de Nerón a los cristianos. La referencia de Marcos provee evidencia de una tradición temprana que dice que el Evangelio de Marcos depende mucho de los relatos de Pedro sobre la vida y ministerio de Jesús, haciéndolo en parte responsable de un tercer documento del Nuevo Testamento. Segunda de Pedro se lee como un testamento, pues hace un llamado a los lectores para recordar sus palabras y oponerse a los falsos maestros. La carta presenta a Pedro como un testigo presencial del ministerio de Jesús, específicamente la transfiguración, y como un defensor de las enseñanzas apostólicas debido a la herejía. Segunda de Pedro encarna la sabiduría de un apóstol maduro y llama a otros a defender la verdad, incluso si eso implica dar la vida. Pedro pronto moldearía su instrucción. Aunque el Nuevo Testamento no narra su muerte, 2 pasajes en el Evangelio de Juan implican el martirio de Pedro. En Juan 13, mientras Jesús predicaba a sus discípulos sobre su inminente muerte, Pedro preguntó: «Señor, ¿a dónde vas?». Jesús le respondió: «A donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después». Del mismo modo, Juan 21 ofrece una predicción del martirio de Pedro y añade una clave sobre la manera de su muerte. Dice: «Cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras». Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Al parecer, esta era una referencia a la crucifixión. Pedro quizá tuvo estos intercambios en mente cuando dijo: «Sé que pronto debo dejar este cuerpo tal como el Señor Jesucristo me ha dicho». Los Hechos de Pedro, un libro apócrifo escrito en los siglos II o III, informan que durante la persecución de Nerón a los cristianos, a mediados del 60 después de Cristo, Pedro escapó a Roma. Durante su huida vio una visión de Jesús y preguntó: «Señor, ¿a dónde vas? ¿Quo vadis?». Parecida a la pregunta que Pedro hace en Juan 13:36. Jesús responde: «Voy a Roma para ser crucificado otra vez». Pedro interpretó la visión a que él también debía regresar a Roma y ser crucificado con gozo de cabeza. Aunque el tipo de muerte de Pedro nos elude, la tradición que Pedro murió en Roma durante la persecución de Nerón se ha extendido y es consistente con el tono de Segunda de Pedro como su última voluntad y testamento.
Aunque numerosas tradiciones ofrecen posibles explicaciones sobre lo que pasó al cuerpo de Pedro, la verdad es que solo Dios sabe. Pedro podía ser una roca, una piedra del fundamento del edificio de la iglesia en los días después de la ascensión de Jesús, pero su seria confusión con la verdadera identidad mesiánica de Jesús podía ser también una piedra de tropiezo. Podían llamarle una roca de la iglesia en Jerusalén, pero se desmoronaba ante los judaizantes en Antioquía. Tal vez su amplia muestra de humanidad mientras trataba de vivir conforme al llamado de Dios lo hace alguien con quien podemos identificarnos fácilmente. La vida de Pedro nos recuerda que el discipulado es un camino marcado por el crecimiento, aunque a veces es dolorosamente lento. De las costas del mar de Galilea a la negación de Jesús en Jerusalén, al liderazgo de la iglesia en Jerusalén, a su trabajo como escritor de las Escrituras y pastor de las iglesias en Asia Menor, a su martirio en Roma en el 67 después de Cristo, la trayectoria de Pedro es un modelo de lo que significa crecer en la gracia del Señor Jesucristo. Bueno, vimos más detalles, ¿verdad? sobre Pedro específicamente, incluyendo la tradición que le dije acerca del sufrimiento y la muerte de Pedro. Eso nos ayuda a entender, ¿verdad? Detalles que muchas veces no los encontramos en la Biblia, pero son detalles históricos. Y ahora pues vamos a ir a escudriñar el capítulo 18, capítulo 21, ¿okay? De manera breve, para que podamos entender cómo es que Pedro fue restaurado y por qué necesitaba ser restaurado. Así que tenemos 4 porciones bíblicas. Quiero 4 hermanitos que de antemano ya seleccionar para que estamos Angie, Rosana, Lorimar y uno más, y Lorian. Angie, Rosana, Lorimar y Lorian. Amén. Así que la hermanita Angie va a leer Juan 18, 15 al 18. Amén. Juan 18, 15 al 18. Y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote. Y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote, mas Pedro estaba fuera a la puerta. Salió pues el discípulo, que era conocido del sumo sacerdote, y habló a la portera, e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿No eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él: No lo soy. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles, que habían encendido un fuego porque hacía frío, y se calentaban, y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Amén. Vimos el contexto, ¿verdad? Cuando dice otro discípulo, típicamente se entiende que es Juan, porque él por deferencia, pues él no se menciona. Él a veces en su evangelio dice el discípulo a quien Jesús amaba, refiriéndose a él. ¿Okay? Así que Simón Pedro y Juan, ¿okay? Y Juan, ¿verdad?, era conocido por el sumo sacerdote, y parece que porque los del sumo sacerdote lo conocían a él, pues Pedro cogió pon con Juan, y Pedro pues logró entrar en el patio de la casa del sumo sacerdote. ¿Okay? Pero en este caso, pues Pedro pues decidió, ¿verdad? Obviamente Juan accedió, Pedro se quedó afuera, en la puerta, ¿ok? Y eventualmente logró que Pedro entrara, ¿ok? Pero la portera, cuando Pedro estaba entrando, o cuando estaba ya adentro, le dijo: oye, ven acá, yo te he visto, tú eres de los discípulos de este hombre, refiriéndose a Jesús, ¿verdad? Yo te he visto. Es muy fácil, ¿verdad?, poder ver a Pedro, porque parece que Pedro sobresalía y quizá tenía la voz más fuerte y siempre era el que estaba como que tomando la voz cantante. Así que era bien relativamente fácil, digo yo, recordar a Pedro en el contexto de haberlo visto con Jesús. Él dijo:
no lo soy. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego porque hacía frío y se calentaban. Y también con ellos estaba Pedro en pie, haciéndose el bobo, calentándose, ¿verdad? Estaba allí tranquilo. Más bien Pedro estaba, como diríamos en Puerto Rico, Pedro estaba enfriándose. Era lo que estaba Pedro haciéndose, tratando de pasar por desapercibido. La otra porción, si usted lee el verso 25 al 27, dice: estaba Pedro pues en pie calentándose y le dijeron: ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo: no lo soy. Entonces uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de a quien Pedro le había cortado la oreja, o sea, Malco, ¿te acuerdas que el Malco? Le dijo: ¿no te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. Así que este es el contexto de lo que estamos viendo. Pero si nos referimos, ¿verdad?, a los versos que leyó la hermanita Angie, ¿ok? ¿Cómo uno describiría a Pedro? Si nos enfocamos en Pedro, en lo que dicen estos versículos, ¿verdad? Dígame su opinión de Pedro basado en los versos 15 al 18 del capítulo 18 de Juan. ¿Qué usted diría? ¿Ah? ¿Asustado? Débil, mentiroso, o por lo menos quizás muy fuerte mentiroso, mintió, vamos a decirle así. ¿Qué dijeron? Asustado, tenía miedo. ¿Qué más? Sí, exactamente. Cobarde, sí, cobarde. Curioso, porque nadie le había pedido que estuvieran allí. ¿Ok? Más bien el Señor había dicho: herirán al pastor y las ovejas serán esparcidas. O sea, el Señor ya sabía que iba cada cual a andar por su camino. El Señor no estaba necesario, el Señor no les mandó a ninguno que estuvieran ellos allí. Pedro estaba allí porque quería, Juan estaba allí porque quería. De hecho, Juan después estaría en la cruz, allá en el área de la cruz, más adelante, como vemos en el contexto. Pero yo veo curiosidad, en adición a las cosas que ustedes han dicho de mí. ¿Qué otra cosa? Como dice Pedro en estos versos. Atrevido, fue valiente. Exacto, se metió ahí en la boca del lobo. Se metió en el patio del sumo sacerdote, nada más y nada menos. Si alguien podía decir, se metió en el patio del diablo, pues sí, se metió en el patio del diablo Pedro, por la curiosidad, ¿verdad? Porque quería saber qué le estaba pasando a Jesús. Todas esas cosas podemos decir. Inseguridad también, sí, todo ello, exactamente. Inseguridad, muy cierto. Y entonces, perdóname, James. Sí. Vamos a leer esa, de hecho, porque ese es el que le toca a la hermanita de Rosana. Y vamos a leer, como ya yo me adelanté, leí el de Juan. Vamos a leer Lucas 22, 58 al 62. Amén. Lucas 22, 58 al 62. La hermanita Rosana lo va a leer. Amén. No ¿verdad? Para no confundirnos. Vamos a ver. Gracias, James. Mira, Josué tiene otro allí. Ahora. Sí, ok. Pues debe estar ya casi ahí ya. Sí, usa el de la mitad, Úrsula. Está bien. Ok, es Lucas 22. 58 al 62. 58 al 62, dice así, 58. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Amén. Muchas gracias.
Ahí vimos, como dice el hermano Jen, con un poco más detalle, ¿verdad? Especialmente la parte de lo que Pedro sentía después de haber negado al Señor, que dice que Pedro lloró amargamente recordando lo que el Señor le había dicho. Cuando Pedro le había dicho, yo no te negaré jamás. Arrepentimiento. Y el Señor lo miró, dice aquí. El Señor lo miró. Sí, el Señor miró a Pedro y Pedro se acordó de la palabra del Señor. Imagínense, ¿qué cosa era eso, verdad? Que el Señor mire a uno y uno sepa que uno falló. Pero por el otro lado, ¿verdad? Ilustra que si uno es sincero, ¿cuándo será que uno no le falla al Señor? Mira, vamos a ser bien sinceros con esto. O sea que siempre necesitamos que el Señor nos mire con misericordia, ¿verdad? Pero eso tampoco quiere decir que es que entonces, pues, como vamos a fallar, pues vamos a dejar la pie hacia el Señor siempre, todo el tiempo, ¿verdad? Que está bien, es natural. Más bien, esto describe el sentido perfecto que nosotros, que aunque somos pecadores, delante del Señor, ese es el verdadero sentimiento que tenemos que tener cuando le fallamos al Señor, cuando pecamos, ¿verdad? Cuando fallamos a la meta, cuando fallamos al blanco. ¿Ok? Así que es bien importante, ¿verdad?, ver el contexto completo de lo que le pasó a Pedro. Eso uno podría decir, pobre Pedro, pobre Pedro. ¿Qué notamos aquí en esta segunda y tercera negación, en estos versículos? Yo pues mirado pienso, pues él tuvo una oportunidad de recapacitar y decir, no, en verdad, yo dije mal, yo era yo estaba con los Galileos, yo vengo ya de Galilea, yo soy, ¿verdad?, discípulo de Jesús. Pudo haber dicho así, pero obviamente el temor, como estaba diciendo, el temor que tenían, el miedo, no le permitió, la inseguridad, ¿verdad?, le titubeó y fue más fácil el decir, no, yo no. Amén. ¿Qué otra cosa vemos en Pedro aquí? Pues yo pienso que mientras... Ay, perdón, Dorian. ¿Sí? ¿Ah? Sí, Maita Rosana. Que mientras más le preguntaban, más miedo le daba y más difícil se le hacía poder afirmar que sí lo conocía. Sí, cierto. Yo decía, ya a la segunda, a la tercera vez, ya he dicho que no 2 veces, ¿para qué voy a decir ahora que sí? Y él seguía con lo mismo. Lo cual ilustra también, ¿verdad?, el asunto del pecar. Cuando tú haces una mentira, tú tienes que seguir diciendo más mentiras para justificar la mentira, ¿verdad? Y lo que hace es que cada vez se hunde uno más. ¿Qué otras cosas notamos aquí en Pedro? Posiblemente las ilustraciones, ¿verdad?, que lo ponen, mira, no, exacto. Exacto. Como si tuvieran, de hecho, algunas de las imágenes, una de las que vamos a mostrar más adelante, se ve Pedro y dice, pero pues no me estés molestando. Yo no lo conozco, déjame quieto ya. Tú eres Galileo, si se te ve por encima, no, yo no. Sí. Hombre, pero ¿qué tú estás diciendo? Sí, hombre, ¿qué disparate estás diciendo? Sí. Ajá. Ah, sí. Sí. Exacto. Quizá él contestaba así corto porque no quería ser el punto de atención en ese grupo. Él quería rápido salir del enfoque, hacerse, ¿verdad?, no dar mucha explicación y decir, no, ese no soy yo.
Sí, sí. En la boca, sí. Ujú, ujú. Sí, exacto, por eso es que contesta de manera corta. Ujú. Pues si quieres, hay un micrófono por ahí, ¿verdad? Para que los hermanitos que están remotos también puedan escuchar. Sí, amén. Que, ¿verdad? No sé cuán preciso, ¿verdad? No estoy segura de cuán consecutivos hayan sido los sucesos, Sí, pero esto sucedió justo después que pasó que él le cortó la oreja a un hombre. sí, Que el Señor después se la puso, que también uno diría, yo estaría asustada, me irán a meter en la cárcel porque le corté la oreja. sí. Porque, otra cuestión, si él sabía que el Señor era el Señor, y él había visto, él había andado, él anduvo con el Señor, y uno dice, pues, él vio cara a cara que el Señor nunca hizo nada malo, pero entonces están como que viendo para enjuiciarlo, pero y si lo van a enjuiciar a él, ¿qué irán a hacer en mí? Que Sí. yo he hecho otras, ¿verdad? Yo que prendo de medio maniguetazo. Más que nada, y puede ser que sea ahora como están los nenes y eso, que esta porción lo que me hace acordar, pero es aún más, que lleva más importancia, es cuando los padres te dicen, no corras por ahí porque te vas a caer, y uno corre por ahí y se cae, Sí. ese momento de, ay, por eso me lo dijeron, ese sentido, supongo que es lo mismo que sentía Pedro cuando el Señor me dijo que lo iba a negar 3 veces, y así mismo sucedió, pero aún mucho más porque, ¿verdad? Cuando uno dice, obedecer a los padres, eso, no que no sea importante, pero aquí estamos hablando de negar al Señor. Ujú. Que ese sentimiento, es que yo no sé cómo describir ese sentimiento de, me lo dijeron, tras que me lo dijeron, lo hice mal y encima me salió mal porque me caí, me estampé y todo eso. Entonces Pedro estaba, ¿verdad? Sintiendo, poniéndolo más en palabras de ahora. Muy bien. Todo eso, ¿verdad? Todos esos sentimientos encontrados en el corazón de Pedro. Manito James. Puedo notar también un contraste, ¿verdad? Más o menos en la línea de lo que estaba diciendo Lorimar. Un contraste entre el Pedro que vemos que es arrojado para muchas cosas, ahí lo vemos, como decimos en puertorriqueño, escamado. Camao. Sí. Hay un contraste bien marcado respecto a lo que estamos acostumbrados respecto a su arrojo. Exactamente. Quizás podemos decir, obviamente, pues vemos la humanidad de Pedro aquí, en acción, ¿verdad? Que en algunas ocasiones se mostraba arrojado, quizás no entendiendo todas las cosas. Aquí quizás estaba así, más callado, más tímido, ¿verdad? Quería salir de la luz. Quizás porque eso mismo, porque no entendía muchas cosas, ¿ok? Y de hecho, la mayoría de ellos no entendían muchas cosas, lo iban a entender después. Así mismo les había dicho el Señor, lo que hago ahora no lo entenderás ahora, lo entenderás después. Maita Rosana. Pues yo pienso que si Pedro no tenía el Espíritu Santo en ese momento, ¿verdad? Pues no tenía la capacidad para sobreponerse a esa adversidad tan fuerte, que es una situación que nosotros no sabemos cómo nosotros mismos reaccionaríamos, ¿verdad? Nosotros queremos ser fieles al Señor. Sí. Y tenemos el Espíritu Santo que es el que nos capacita para eso, que es el que tiene que obrar en una situación de esa manera, porque nosotros por nuestra carne pues actuaríamos como Pedro posiblemente. Amén. Muy cierto. Así que, ¿cuántas cosas hemos notado, ¿verdad?, sobre Pedro en estos versículos adicionales, ¿verdad? Y vemos todo el contexto. Ahora bien, ¿se habrá quedado Pedro así? ¿Verdad? Si nosotros no conociéramos el resto de la historia de Pedro, pensamos, oye, qué triste final tuvo Pedro, ¿verdad? Pero no queda ahí, porque entonces el Señor quería restaurar a Pedro. Pedro no acude al Señor para restauración, el Señor busca a Pedro para restaurarlo. Y vamos a verlo ahora. La va a leer la manita Lorimar, ¿ok?
Juan 21, 1 al 7, y entonces la otra versión lo lee Lorian. Amén. Juan 21, 1 al 7. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: ese es el Señor. Simón Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Amén. Usted ve el contexto, ¿verdad? Entre el capítulo 18 y capítulo 21 de Juan pasan muchas cosas. Amén. Viene la muerte, la resurrección y la aparición de Jesús a sus discípulos. Amén. Les había mandado el Señor que fueran ellos, ¿verdad?, a Galilea para allí encontrarse con ellos. Pues ellos llegan, ¿verdad?, aquí a sus discípulos, y los discípulos son encontrados por el Señor Jesús allá en el mar de Galilea. El mar de Tiberias es el mar de Galilea. Tiberias es una ciudad que está en la orilla oeste del mar de Galilea, y de ahí es que toma el nombre, mar de Tiberias. Pero básicamente no era ni un mar, era un lago, el lago de Galilea. ¿Ok? Y dice que allí estaban todos estos discípulos que vimos ahí. Y Simón Pedro, estaba Tomás, ya Tomás de nuevo. Natanael, el Señor le dijo que yo te vi debajo de la higuera. Estaban los hijos de Zebedeo. ¿Quiénes son esos? Andrés, ¿verdad? Juan y Jacobo. Y otros dos de sus discípulos. ¿Okay? Así que estaban todos ellos allí. ¿Qué hacían? Pescando. Porque Pedro dijo: voy a pescar, y ellos se fueron con él. ¿Ok? Y entraron en la barca, y por la noche, que es cuando los pescadores pescan, se fueron en blanco. Se parece, ¿verdad?, a otro contexto donde en el Evangelio se dice que Pedro estaba pescando y se fue en blanco. Y se encontró el Señor Jesús por la mañana y le dijo: echa la red aquí al lado. Y yo: mira, Señor, hemos estado toda la noche, no pescamos nada, pero en tu palabra echaré la red. Dice que la red se llenó y se rompía, dice, de tantos peces. En esta ocasión se habían ido en blanco, y mientras iba amaneciendo, parece que ellos iban remando hacia la orilla, y a lo lejos estaba Jesús sentado en la playa, en la orilla, pero ellos no sabían que era Jesús. Primero, quizás no le veían claramente, o él había dispuesto para que no le reconocieran en el momento. Y parece que de lejos le dice: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y le respondieron: no. Es interesante que hijitos es la forma que Juan eventualmente en las epístolas le llama a los hermanos en Cristo. Le dice hijitos. ¿Okay? Pues no tenían nada de comer. Y él le dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces que tenía. Entonces, de momento, aquel discípulo a quien Jesús amaba, que es Juan, dijo a Pedro: es el Señor. Como que dice, lo reconoció, dice, esto ha pasado antes. Y el Señor en su gracia permitió que le reconocieran.
Cuando Pedro escuchó que era el Señor, se vistió, parece que se había quitado la ropa, y se echó al mar, y estoy seguro llegó primero nadando antes que la barca a la orilla. Amén. Y esa es la parte que hasta ahora leímos, vamos a leer otra porción más adelante, ¿verdad? Pero el Señor es el que busca a los discípulos. Él está detrás de ellos, Él les está buscando, Él quiere encontrarse con ellos. Y donde ellos estaban, Él fue. Ahora uno diría, ¿y qué hacían los discípulos pescando? Pues se me hace a mí que volvieron otra vez a hacer las cosas que hacían antes, ¿verdad? Pues el Señor resucitó, lo vimos, Tomás se convenció de ello, como ya sabemos. No mandó que viniéramos acá, pero pues en lo que Él llega, pues vamos a pescar. Y fueron a pescar. Y en todo eso es el propósito del Señor, porque allí fue que el Señor los encontró, en esa estampa, ¿verdad? Pero lo importante que vemos aquí es que el Señor resucitó, sus discípulos estaban conscientes de ello, pero restaba todavía mucho por hacerse, amén. Así que lo que el Señor quería era asegurarse de que sus discípulos estaban listos, ¿ok?, para la comisión que Él les iba a dar. Pero había uno de ellos que tenía que ser restaurado, amén. Y estoy seguro que para eso fue que fue ese día allí, delante de todos sus discípulos, amén. Así que, si pensamos, ¿qué vemos sobre Juan? Dice, cuando Juan, que no dice Juan, pero dice el discípulo a quien amaba, cuando vemos el contexto es obvio que es él, ¿verdad? ¿Qué usted ve en las palabras? ¿En qué forma fue que Juan reconoció al Señor antes de anunciarlo al resto de los discípulos en la barca? ¿Cómo fue que le dijo? ¿Es quién? Hermanita Rosana. Bueno, yo pienso que por el milagro que hizo, sabía que era el Señor. Exactamente. ¿Por qué? Porque si usted busca anteriormente, ¿verdad? Si tú buscas el capítulo 5, vamos al capítulo 5 de Lucas, Lucas 5, 6, exacto. Bien al principio del ministerio es que se registra el otro milagro, que básicamente es prácticamente igual que que dice de esta forma. Un momentito. La pesca milagrosa. Dice, y habiéndolo hecho, cuando dice Pedro le dice, hemos estado toda la noche trabajando, no pescamos nada, dice el verso 5, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía y tuvieron que venir otras barcas a ayudarlos, ¿verdad? Y ahí fue que Pedro cayó de rodillas hasta Jesús, dice el verso 8, y le dice, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Como que dice, yo no valgo la pena. Yo no valgo la pena, Señor, porque yo no merezco nada de estas cosas, porque yo soy un hombre pecador. ¿Ok? Y ese fue el llamado que les hizo. Al final, dejándolo todo en las barcas, le siguieron. Cuando volvemos otra vez al capítulo 21, ahora de Juan, vemos que sucede lo mismo. Pues como dice la hermanita Rosana, pues de esa forma, Juan reconoció que ese milagro, fíjese, de noche cuando se pesca no pescaron, y ya amaneciendo cerca de la orilla, pescaron solamente porque obedecieron la voz del que los mandó a echar la red. Amén. Ahora bien, ¿qué usted piensa entonces de Pedro? ¿Por qué Pedro entonces saltó al agua y nadó hasta la orilla? Yo creo que sí, estaba desesperado por encontrarse con el Señor, por arreglar cuentas con el Señor. Así que el Señor le estaba buscando, pero Pedro también quería encontrarse con el Señor, es lo que yo veo también aquí. Amén. Ajá. Interesante porque es la tercera vez que Jesús le aparece a los discípulos. Exacto. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Amén. Muy interesante. Así mismo, así mismo. En ocasiones anteriores, si debemos ver en la palabra, dice que se presentó primero y no estaba Tomás.
Y ahí fue que Tomás dijo, si no viere y no metiere las manos en su costado, tocaré sus manos, no creeré. Entonces la segunda vez se les aparece y esa vez sí estaba Tomás, ¿te recuerdas? Pues ahora esta era la tercera vez que se les aparecía, como leyó la hermanita Natalia, Juan 21:14. Amén. Así que Pedro saltó y no esperó que la barca llegara porque había que encontrarse con el Señor rápido porque había que restablecer todo. Amén. La comunión con el Señor. ¿Ah? Aprovechar también el tiempo. Exactamente. Como entre comillas, el tiempo del Señor estaba contado. Amén. Amén. Como dice, espérate, espero que llegue la barca mejor. Sí, no, se pierde mucho tiempo. Eso va en paralelo con, a veces cuando hay personas que a veces he escuchado que dicen, sí, yo voy con el Señor, pero voy poquito a poquito. Es que cuando uno sabe que con el Señor que uno se va a encontrar, uno va poquito a poquito, uno se tira de cabeza, como hizo Pedro. También, sí. No. Sí. Y avanzó. Amén. Tenía ganas de encontrarse con el Señor, de verdad. Amén. Gloria a Dios por eso. Pues vamos a ver los versos 15 al 22. Lo va a leer la hermanita Lorian Vidi. Prestemos un microfonito aquí a Lorian. Ese está bien, sí que llega. Sí. Mira, se te cayó la textura. 21, 15 al 22. ¿Están aquí? Sí, están aquí, míralo aquí. 15 al 22. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto añadió: sígueme. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él, y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de éste? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Amén. Interesante estampa, ¿verdad? Este encuentro de Pedro con Jesús. Amén. Así que vamos a ir, ¿verdad?, en algunos detalles importantes de lo que acabamos de leer, ¿verdad? Al principio, en esta porción que estaba leyendo la hermanita Lorian, pues después que pescaron, cocinaron, comieron, ¿ok? Y en la porción, ¿verdad?, que no se leyó del verso 8 al 15, pues trajeron los peces, el Señor mandó sacar los peces, vino Simón Pedro, dice que se fueron 153 peces, y aún siendo tanto, la red no se rompió, dice el verso 11. Jesús les dijo: venid y comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Y vino pues Jesús y tomó el pan y les dio asimismo del pescado. Como dice la hermanita Natalia, esa era la tercera vez que se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Si fuera un contexto cuchillo de palo como en Puerto Rico, pues usted diría: pues ya estaban comiendo juntos, ya estaban tranquilos, ya se había restaurado todo. Pero en realidad no se había restaurado todo. ¿Usted sabe lo que quiere decir cuchillo de palo, verdad?
Va a cortar aquí con un cuchillito para hacer así. Lo que hace es que se embota el cuchillo y nunca termina de cortar. Y la cosa nunca se resuelve. Porque el asunto había que encararlo. Pues el Señor Jesús tomaría la iniciativa para la restauración de Pedro. ¿Ok? Y así mismo es que sucede con nosotros. El que inicia la restauración, el que toma la iniciativa es el Señor. El Señor es el que nos busca. El Señor es el que sabe nuestra condición. Y el Señor sabe que nosotros necesitamos ser restaurados. Amén. ¿Restaurados a qué? A tener la comunión con Él como debe ser. Amén. Tanto para la salvación, que implica que nunca tuvimos una relación con Él, por lo tanto estamos perdidos eternamente, como cuando después que somos salvos, ¿verdad? No rompemos, sino herimos la relación con Él cuando pecamos. Pues Él nos restaura también. Como el mismo Juan escribiría en su carta, ¿verdad? Tenemos un abogado, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Bendito sea el Señor. Así que, después de haber comieron, tranquilos, digo, ok, hay un asunto pendiente, Pedro. Dice que cuando hubo comido, le llamó Simón, hijo de Jonás. En arameo, Simón Bar-Jona. Bar quiere decir, ¿verdad? Hijo. Bar o Ben. Cuando usted ve a alguien hebreo que se llama David Ben Jaim, es el hijo de Jaim. ¿Ok? Ber o Barnabas o Bernabé. Bar es hijo, ¿se acuerda? Hijo de consolación, ¿verdad? Es lo que quiere decir por sobrenombre Bernabé. Así que en este caso, Simón Bar Jonás, ¿me amas más que estos? ¿Quiénes eran estos? Los otros discípulos que estaban allí. Le respondió, sí Señor, tú sabes que te amo. Pero la palabra que se traduce amar, preguntada por el Señor y contestada por Pedro, no es la misma. La primera vez que el Señor le pregunta, ¿me amas? La palabra griega de amor es agape, que es el amor de Dios. ¿Me amas como yo te amo? Más que estos. Respondió Pedro que él le amaba como un hermano, fileo. Te amo, pero no llega a como me amas tú a mí. Y el Señor le manda, apacienta mis corderos. Los corderos refiérense a la grey de Dios, a los que iban a creer por la palabra de ellos. La segunda vez le dice, Simón, hijo de Jonás. Yo estoy seguro que pasó un tiempo, a lo mejor estaban ellos así callados, y Pedro mirando para el piso. Ay. Y él le pregunta, Simón, Bar Jonás, ¿verdad? Agapáome, como dice, tú me amas a mí, como yo te amo a ti. Pedro le respondió, sí Señor, tú sabes que fileo. Le contesta de nuevo y le dice, pastorea mis ovejas. La tercera vez vuelve y le pregunta, Simón Bar Jonás, agapáome. Y Pedro se entristeció. ¿Por qué? Porque él sabía que la contestación que le iba a dar al Señor era la misma de las primeras 2 veces, porque la pregunta del Señor era la misma las 3 veces. Por eso él le dice, tú sabes todas las cosas. Tú sabes que yo tengo amor filial por ti, no el amor que tú quieres que yo tenga. Él reconoció que la petición del Señor era justa, pero él también reconoció que hasta donde él daba, tenía muchas cosas todavía que ser, ¿verdad?, dotada, ¿verdad?, de los dones del Señor, es el don de amor, don de fe, ¿verdad?, que pone el Señor en nuestro corazón. Pues todo ello iría a empezar. Pero si contrastamos esto versus la porción donde el Señor le dijo a Pedro, tú me negarás, y Pedro le decía a brazo partido que no, ¿verdad?, tratando de estar seguro sobre cosas que él no podía estar seguro, y encima de eso el Señor le había dicho que él definitivamente tenía 0 seguridad de poderle ser fiel cuando le iban a preguntar si él había estado con Jesús. Ahí no había ninguna probabilidad de ser fiel al Señor. Más bien debió haber
quedado fuera en un sitio donde no tuviera gente, ¿verdad? Pero como resistió y quiso hacer las cosas como él prefirió, pues se cumplió la palabra del Señor. Aquí usted lo nota todo lo contrario. Él estaba a la expectativa, escuchando detenidamente lo que el Señor le preguntaba y contestando con veracidad las cosas que el Señor le preguntaba. Y esto ilustra la forma en que nosotros debemos hablar con el Señor. ¿Cómo le vamos a decir al Señor que nosotros tenemos toda la fe del mundo, como la fe de 500 personas la tenemos dentro de nosotros? Si no necesariamente es verdad, ¿verdad? El Señor conoce, pero el Señor sabe. Por eso dice, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que, pues, tú sabes lo que yo doy. Y hoy yo no doy lo que tú esperas. Mas sin embargo, el Señor lo comisionó como quiere. Le dice, apacienta. No le dijo, no, pues está bien, pues no. Le dijo, no, apacienta mis ovejas. Como quien dice, aún con las limitaciones, el Señor espera de nosotros que le seamos fieles. Amén. Y le dijo un poco más. Le dice, cuando tú eras joven, tú te ceñías, o sea, tú te vestías y te ibas para donde tú querías. Cuando ya seas viejo, va a venir otro y te va a vestir y te va a llegar para donde tú no quieras. Como quien dice, va a llegar un momento dado que tú no te vas a mandar, va a venir otro y va a hacer contigo lo que él quiera, no lo que tú quieras. ¿Ok? Bien importante. Y el verso 19 le da un poco más de contexto. Dice, esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. O sea, no iba a ser una muerte natural. No necesariamente una muerte de crucifixión, no, era una muerte no natural. Lo iban a arrestar, lo iban a llevar e iba a ser muerto. Y dicho esto, añadió, sígueme. Amén. Así que es importante, vemos cómo es restaurado Simón Pedro. El fundamento de la restauración es sincerarse con el Señor. Si Pedro hubiera venido y hubiera dicho, pues Señor, sí, yo tengo un amor igual que el tuyo, cuando el Señor sabía que no era así. Fundamento de la relación con Dios, no solamente la restauración, sino la relación con Dios, es la sinceridad. Porque pónganse a pensar, ¿qué cosas no sabe el Señor acerca de ti? Amén. Así que cuando nosotros venimos exactamente tal y como somos, reconociendo al Señor que nos conoce exactamente como somos, con todas nuestras limitaciones, pues entonces estamos de parte de Él para que Él entonces nos dé de su poder para nosotros poder hacer lo que Él espera de nosotros. Fíjense que aún cuando Pedro no cumplió con la expectativa del Señor en ese caso, acerca del amor, el amor que estaba en el corazón de Pedro por Él, eso no impidió que el Señor lo comisionara todavía y le encargara de factamente el liderato, ¿verdad?, de todos los discípulos. Amén. Porque entre los corderos y todos ellos estaba Juan, y estaba Tomás, y estaban todos los otros allí, Natanael. Entre ellos estaba Jacobo, que sería el pastor de la iglesia en Jerusalén. O sea, el Señor los puso a todos ellos bajo el cuidado de Pedro. Una persona de carne y hueso que tenía muchas limitaciones. Pero eso nos ilustra que el fundamento del poder de Dios en uno, de la capacitación de uno, no es lo que uno puede hacer con su poder, es cómo está nuestra relación con el Señor. Por eso es que no podemos depender de la fuerza de nosotros, ni del conocimiento, ni yo aquello, ni yo lo otro, porque en realidad eso no vale nada, sino es lo que el Señor puede hacer a través de nosotros. Y para ello tenemos que ser sinceros con el Señor. Amén. Y Pedro fue sincero, y por eso el Señor le preguntó 3 veces, y 3 veces le dijo, ¿habrá una relación entre las 3 preguntas y las 3 negaciones? Yo estoy seguro que sí. Le preguntaron 3 veces, ¿eras tú aquel que estaba con Jesús? No, yo no soy. Y aquí el Señor le pregunta 3 veces, Pedro, ¿me amas? Estoy en eso, Señor. ¿Cómo diría si fuera puertorriqueño? Estoy en eso, Señor. Todavía me falta. Vuelve y le pregunta, Pedro, ¿me amas? Sí, está como te quiero, como un amor, hermano, una hermandad, ¿verdad? Tú dices, wow, una hermandad, amor de hermano. Está bastante bien. Pero cuando tú lo comparas con la forma en que el Señor nos ama a nosotros, pues entonces no tiene comparación.
Cuando tú vienes, y ese es el asunto del amor de Dios versus el amor que podemos haber entre seres humanos, ¿verdad? Bien diferente, es literalmente de la tierra al cielo. Maíta Rosana. Ah, sí. Sí. Exactamente. Pedro, exactamente. Como tú dices, Pedro podía ser usado por el Señor porque Pedro se puso en su sitio donde tenía que estar, ¿verdad? Eso es lo que queremos decir con ponernos en nuestra posición, ¿verdad? Reconocer nuestras limitaciones y el Señor hace el resto. Amén. Eso es muy cierto. Así que, pues ya nos vamos a las preguntas. La pregunta que le hizo el Señor a Pedro, pues esa primera pregunta la hemos contestado. ¿Cuál es el significado? Porque eso era la expectativa que el Señor tenía con él. Amén. Y usted conoce, ¿verdad? Ya hemos relatado cómo el Señor restauró a Pedro, llevándolo a la sinceridad con el Señor. Amén. Cuentas claras con el Señor. Arrepentimiento y reconocimiento de nuestra limitación. Pero entonces, en el verso 20, Pedro miró para atrás y vio que el que venía caminando detrás era Juan. Y para que no quede duda, dice que es el que se había recostado en la cena. Al lado de él le había preguntado: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Porque Pedro lo mandó. Pedro mandó a Juan a preguntarle al Señor. Si usted reconoce esa estampa. Cuando Pedro le vio, dijo Jesús: Señor, ¿y qué de este? O sea, y pues, Señor, tú y yo, pues ya sabemos, pero ¿y este? ¿Qué vas a hacer con este? Sí. Lo presentaba, no se le había ido, todavía lo tenía. Lo cual ilustra que el Señor usa presentados también. Si quiero que Él quede hasta que yo venga, ¿qué te importa a ti? Le dijo. Sígueme tú. Porque en el verso 19 Él le dijo: sígueme a Pedro. Uno podría decir, si extrapolamos lo que dijo el Señor, lo de sígueme le aplica a todos, porque el Señor nos lo dice a nosotros. Es muy cierto si lo extendemos así, pero si nos vamos a la literal, el Señor le estaba hablando a Pedro en el versículo 19. No era a Juan, ni a Tomás, ni a Natanael, ni a los otros dos que no se menciona el nombre. ¿Qué te importa a ti? O sea, ¿cómo eso afecta tu vida? Si yo quiero que Él se quede vivo hasta que yo regrese. Eso es lo que le quería decir. Dice, wow. ¿Y por qué Él y yo no? ¿Por qué? Porque recuerde que a Pedro el Señor le había dicho: en algún momento dado alguien te va a llevar, te va a arrestar, te va a amarrar y tú vas a morir. Y entonces ahora Pedro le dice a Pedro: pues y si yo quisiera que Él se quede vivo hasta que yo venga, pero ¿qué está pasando aquí? Era pensaría él. ¿Qué? El contexto es: ¿qué tiene que ver contigo? Sígueme tú. Amén. Pero mire lo que pasa. Este dicho se extendió entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Porque tú ves cómo la gente malentiende las cosas. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino: si yo quiero que Él quede hasta que yo venga, quédate. O sea, si supón que yo dejara que Juan viviera, ¿qué tiene que ver eso contigo? Pero en ningún momento digo, yo lo voy a hacer. Y entonces dice: y este es el discípulo que da testimonio de estas cosas. Y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero, porque pues yo no estoy loco, yo lo vi, yo lo escribí. Lo que quiere decir Juan aquí, ¿verdad? Así que mire cómo termina, ¿verdad? El Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan no termina con una comisión que vemos en los otros evangelios. ¿Saben? Porque el enfoque del Evangelio era un sentido más personal. ¿Okay? Estaba enfocado en confirmar a Jesús como Jehová hecho hombre, como encarnado. Eso es que ve todos los yo sois, los 7 yo sois a través del Evangelio. Y usted lo ve más en el enfoque del Señor
especialmente tocando las vidas, las estampas del Señor, tocando las vidas específicamente. En este caso, no era para menos, la restauración de Pedro. Esta porción que vemos en el capítulo 21, pues no se nos narra en ningún otro de los evangelios. Amén. Así que, ¿por qué preguntó Pedro sobre el destino de Juan? Pues vimos que preguntó, pero ¿por qué preguntó? Sí, además de ser presentado, es cierto. Quizás alguien podría pensar, pues, porque que Juan iba a ser oveja de Pedro, pues Pedro lo habían encomendado a la oveja, pues Pedro preguntó. Pues podríamos decir así. Pienso yo que era por curiosidad, él queriendo saber qué cosa iba a suceder, porque a él le habían dicho lo que iba a suceder, no en detalle, pero en el sentido general, y él quería saber qué iba a pasar con Juan, ¿ok? Especialmente en el lugar prominente que tenía Juan. Pero la contestación, exacto. Había un corito que decía, y si mi hermano no va, ¿qué me impide a mí? Refiriéndose a congregarse. Dice, pues yo no voy porque mi hermano no va. No, que si mi hermano no va, ¿qué me impide a mí? Yo voy para la casa del Señor. Amén. Lo podemos animar y todo, pero ¿qué quiere decir, hermano? Que la relación nuestra con el Señor es, en manera individual, tiene un elemento filial, a tono con la contestación de Pedro. Pero la realidad es que usted no se salva en el colectivo. La relación suya con el Señor es individual, es única. Amén. Yo pienso también que eso mismo de la relación que Dios tiene con uno es individual. El plan que prepara para nosotros, que preparó Claro. para nosotros, es para uno. Claro. También, exacto. Los demás hermanos nos sirven de testimonio, de ejemplo, y podemos admirar la forma en que ese hermano pues predica el evangelio o sirve al Señor, pero el plan de ese hermano no es el mismo mío. El plan, exactamente. Es particular para mí. Exactamente. El plan que Dios tiene con un hermano no es el mismo mío. De hecho, las expectativas que el Señor tiene con un hermano no son las mismas conmigo. El Señor en muchas ocasiones nos dice a través de la palabra, amén, dice que al que mucho se le da, mucho se le pedirá. Queriendo decir que no le da lo mismo a todos en términos de las capacitaciones y las expectativas. ¿Ok? El Señor espera cosas muy diferentes de aquellos que enseñan la palabra, de aquellos que no necesariamente están llamados a ellos. ¿Ok? Porque dice, acarrearán mayor condenación en el sentido de, pues el maestro de la palabra tiene que vivir la palabra, por lo tanto un reto más allá. Usted dirá, pero es que el creyente tiene que vivir la palabra, sí, pero se exige más del maestro por el hecho de que es maestro. Amén. Y el plan, incluyendo cuántos años vamos a vivir, dónde vamos a vivir, qué vamos a hacer, qué no vamos a hacer, todo ese plan el Señor lo tiene claro con cada uno de nosotros en lo individual. Recuerda cuando tocamos el tema, ¿cómo nosotros podemos saber cuál es la voluntad que Dios tiene conmigo? Y hablamos de la oración, de la lectura de la palabra, hablamos de las confirmaciones y hablamos, ¿verdad?, de meditar en la palabra del Señor, y Él a través de ella Él nos va guiando a lo específico, lo cual es diferente con cada uno de nosotros. ¿Ven? Pues en este caso vemos, Él tenía un plan con Pedro, y Él tenía un plan con Juan, y Él tenía un Juan con Tomás. Se nos dice en la tradición que Tomás agarró para allá y se fue para el este, para allá, y casi llega a la China. Amén. Se nos dice en la tradición de Natanael que Natanael se fue para el Ponto de sería eso, Armenia, Hungría, Rumanía, todos aquellos sitios, ¿verdad?, que son esos países hoy, por allá. Y así mismo fue con todos los otros discípulos, ¿verdad? Es decir, fuertes tradiciones hay donde se les encuentra en diferentes lugares del mundo, lugares bien lejos del mundo. Pues hemos redactado que Pablo agarró y se fue por todo el Mediterráneo y todo aquello allí, toda Asia, toda Turquía y todo aquello. Hubo otros que fueron al norte de África, lo que se conoce como Abisinia, Eritrea, Egipto y todo aquel norte, ¿verdad? Predicando el Evangelio. Pues no se nos menciona necesariamente en el libro de los Hechos, pero si Pablo llegó hasta por allá, yo me imagino que habrán otros que habrán llegado bien lejos. Okay. Están todas estas tradiciones. Se nos dice de Santiago, que Santiago fue a Tarsis.
Ok. No, eso era patita. Sí. Santiago llegó a Tarsis, que es el nombre antiguo para la península ibérica, que es donde está España y Portugal. Y ahí que está la tradición, ¿verdad?, de un lugar específico donde se estableció. Y él estuvo, y entonces hay ¿verdad? Hay una devoción a Santiago, que es lo que llaman el Camino de Santiago, que es la peregrinación esta, ¿verdad? A veces lo tornan, van a casi una semi-veneración, casi idolatrando a Santiago, pero hay un elemento histórico detrás de ello, ¿verdad? Que bien documentado en la tradición. Que hasta allá llegó Santiago llegó a donde Jonás no llegó. Jonás se escapó en una nave para ir a Tarsis. Todo el mundo que quería desaparecerse se iba para Tarsis, porque esa era la tierra, el extremo de la tierra conocida en ese momento. Porque después de España, de Portugal para allá, eso era un mar hasta llegar hasta aquí. Sí. Y hasta ahí fue que se zumbó Colón, pero que después supimos, ¿verdad?, que habían otros escandinavos que habían cruzado el charco antes, 200 años antes de Colón. Pero Colón fue el que era con papeles. Y así fue, porque nadie conocía la tierra, nadie sabía dónde estaba más nada, pensaba que no había nada. La gente pensaba que lo que había al final era así, era un boquete, porque esa era la tradición. Pues hasta el extremo de la tierra, literalmente llegaron todos los apóstoles predicando el Evangelio, cada cual con lo que le tocó. Amén. En el nombre de Jesús. Así que vamos a una aplicación, hermanito, aquí, para que usted pueda ver de lo que estamos hablando. Vea aquí, que te hubieran mencionado a Pedro como con coraje cuando le preguntaban, ¿verdad? Pedro como que me lo imagino, que me lo imagino con coraje. Vea, ahí estaba, yo no soy. Y la que estaba aquí era la que no se ve, pero era la portera que hizo, yo lo he visto allí. Lo conozco por el gorro. ¿Ok? Esto fue un fracaso para Pedro en el momento cuando él negó al Señor 3 veces, ¿ok? Cuando por lo general era conocido como el portavoz del grupo. Uno podría decir, wow, el portavoz del grupo falló malamente en público, ¿verdad? Pero antes, ¿verdad?, de exagerar con Pedro, ¿verdad?, que no lo hicimos. Más bien nos pusimos en el lugar de Pedro. Tenemos que examinarnos nosotros mismos hoy. ¿Okay? Yo me enfocaría más en todas las partes, básicamente, en cuán frágiles nosotros somos, cuán volátiles, cuán fallidos podemos ser, pero cuán bueno es el Señor, que nos busca siempre y pretende restaurarnos. Amén. Y si alguno de nosotros necesitara ser restaurado, pues el Señor pues tiene buenas noticias, porque sí, uno puede ser restaurado, porque nosotros no somos lo que está en Hebreos 6, 4 al 6, ¿te recuerdas que estuvimos hablando hace 2 días? Porque nosotros no somos aquellos que estuvimos ahí judíos un por poco, y entonces encima de eso conocimos al Señor, pudimos haberle conocido, ¿verdad?, para salvación, y no quisimos. Y ya el Señor no va a morir otra vez por nosotros. Nosotros que somos de Cristo por la fe, ¿ok? El Señor está dispuesto a perdonarnos y a colocarnos de nuevo, como dice, en tierra firme, porque Él nos quiere perdonar y Él nos quiere restaurar. Amén. Así que Pedro fracasó, pero malamente, pero no se quedó fracasado. Y que si alguno de nosotros, yo le fallé una vez al Señor y me quedé ahí, pues no. Si alguno de los que escucha dice, no, yo me quedé ahí y ahí no me saca nadie, ¿sí? Porque yo en verdad probé que no podía, que no doy el grado. Pero si vamos a evaluar a Pedro en el capítulo 18 de Juan, él tampoco daba el grado. Y el Señor lo restauró, porque no es uno el que da el grado, el Señor es el que capacita a cada uno de nosotros. Amén. Así que no hay condenación. Como dice Romano, dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha librado de ese espíritu de muerte que había cuando éramos desobedientes. Amén. Y el argumento que Pablo mismo hace ahí es que esos que están en Cristo Jesús no están andando según la carne, aunque pueden fallar según la carne, están andando conforme al Espíritu. Dice el verso 3 de Romanos 8, dice, porque lo que era imposible para la ley,
por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Y el verso 7 dice, el 6 dice, porque el ocuparse en la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Amén. Y sigue diciendo, si usted lee ese capítulo 8, dice, wow, pero por eso es que el Señor siempre nos está buscando, porque Él nos capacitó y nos puso, ¿verdad?, en una estatura que Él nos tuvo que explicar en detalle. Dice, verso 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos también, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén. Así que por eso es que el Señor conoce nuestra limitación y lo que busca es restaurarnos. Amén. Semana que viene vamos a ir al próximo grupo, el grupo de los líderes. Amén. El hermanito James va a tener a cargo ese estudio.